Vamos a hablar del perfil de salida, esto nuevo que ha aparecido con el desarrollo curricular LOMLOE. Vamos a ver un reto en concreto que nos comenta este perfil de salida, que nos incita a llevar en las clases relacionado con la educación física, y vamos a ver también ejemplos prácticos de cómo llevarlo a cabo en nuestras situaciones de aprendizaje y en nuestras unidades. Creo que va a ser un vídeo muy completo. Antes de nada, decirte que mañana es el webinar en directo sobre situaciones de aprendizaje, ideas de productos competenciales, evaluación formativa, desarrollo curricular LOMLOE. Vamos a condensar en una hora muchas de vuestras preguntas recurrentes sobre toda esta nueva forma de programar. Creo que os va a servir muchísimo, pero es importante que te apuntes. Nos encantaría que te vinieses en directo, es a las 6:30, pero si no puedes, te pasaremos la redifusión para que lo veas durante unas horas. Así que apúntate y no te lo pierdas. Vamos con el vídeo. Quería hablar del perfil de salida. Si hay algún despistado o no se lo ha leído, deciros que el perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica es la herramienta en la que se concretan los principios y los fines del sistema educativo español. El perfil identifica y define, en conexión con los retos del siglo XXI, las competencias clave que se espera que los alumnos y alumnas hayan desarrollado al completar esta fase de su itinerario formativo. Resumen, es un documento, o mejor dicho, un trozo de documento común para todo el territorio español, donde nos indica las competencias que ha de tener nuestro alumnado cuando acabe la enseñanza básica. Tanto en primaria como en secundaria aparecen las mismas competencias clave. Sí que es cierto que se concretan en distintos descriptores operativos, y esto es la diferencia respecto quizá al desarrollo curricular LOMCE. Ya teníamos competencias clave, ahora hay una extra, pero ahora nos habla de los retos del siglo XXI, que nos dice que es lo que dará sentido a los aprendizajes, ya que acerca a la escuela situaciones, cuestiones, problemas reales de la vida cotidiana. A su vez, proporcionará el necesario punto de apoyo para favorecer situaciones de aprendizaje significativas y relevantes. Es decir, esto lo hemos de entender muy bien, porque nuestras situaciones de aprendizaje, nuestras unidades didácticas han de ir tocando esos descriptores operativos y estos retos del siglo XXI. En concreto, y es el que os quería traer, nos habla, tenemos como 11, 12 ítems de retos del siglo XXI, y nos habla, creo, nos habla de uno en particular que creo que está muy relacionado con la educación física, ya que uno de los retos que se presupone que nuestro alumnado ha de alcanzar es el de desarrollar estilos de vida saludable a partir de la comprensión del funcionamiento del organismo, la reflexión crítica sobre los factores internos y externos que inciden en ella, asumiendo la responsabilidad personal y social en el cuidado propio y en el cuidado de las demás personas, así como en la promoción de la salud pública. Nos habla de muchas cosas, pero básicamente el verbo principal es desarrollar estilos de vida saludables, pero ojo, de una forma crítica, entendiendo cómo funciona el cuerpo, reflexionando críticamente sobre esos factores internos y externos, lo que podemos cambiar. Entonces, esto, Diego, está muy bien, pero ¿cómo se lleva a nuestra programación? ¿Cómo se lleva a nuestra realidad en el aula? Pues bien, una cosa muy sencilla, cuando hablábamos de programar en emociones, que a su vez esto estaría relacionado con los elementos transversales. Por cierto, ahí está Bona. Bona, ¿qué haces? Sería el trabajar, independientemente del curso, de esos cambios de emociones. Es decir, nosotros podemos entrar a una clase, ver el mood meter, que se sitúen en ese cuadrante de emociones, y observar cómo mediante el ejercicio físico podemos cambiar ese estado. Y de forma crítica, yo creo que eso ayuda a coger hábitos de vida saludables si hacemos ver a nuestro alumnado que al final de la clase se encuentran mejor por el entorno hormonal que se crea cuando se practica deporte, cuando se practica actividad física, cuando se practica diferentes juegos, que podemos utilizar estos hábitos, como digo, para sentirnos mejor. Una forma, en relación a emociones en este caso. Otra forma, que cale mucho el estilo de vida sedentario, pues podemos acercarles infografías donde se ven órganos de fumadores versus órganos que no son o que no están amparados en ese tabaco, o también órganos de gente deportista, y observar, pues, incluso a nivel visual, cómo se ve. También podemos reflexionar de igual manera respecto a la obesidad y cómo el deporte y la actividad física de forma graduada la podemos ir mejorando. De hecho, hace poco Lucía Quintero en Instagram compartió un reel donde se veía
cómo se entregaban medallas al Barça, que había ganado la Supercopa, con una ceremonia espectacular, un montón de jefes, presidentes, no sé, algo muy ceremonioso respecto a cómo se entregó también al Barça, que creo que ganó la Copa de la Reina, y estaban las medallas ahí tiradas y las iban cogiendo ellas mismas, no sé, daba un poquito de asco. Pues bien, respecto a ese reel, podemos trabajar de manera crítica todo esto, podemos trabajar en este caso, pues sería otro de los retos que nos propone relacionado con la igualdad de oportunidades, la coeducación y de hecho podríamos utilizar este vídeo para que busquemos en otra prensa deportiva o en otros periódicos trabajo o noticias sexistas o distintas formas de tratar referentes masculinos y femeninos y bueno, que empecemos ahí a pensar de forma reflexiva, pero en este caso pues estaría relacionado más con otro reto del siglo XXI. Pero siguiendo con esto, también podemos hablar de la autorresponsabilidad de cuidar tu organismo y podemos hilarlo a crear proyectos donde se hagan campañas de marketing dentro del colegio, dentro del instituto, pero no campañas de marketing para vender algún producto, no, campañas de marketing para estar más saludable y ahí podemos hacer proyectos significativos, como nos dicen los principios pedagógicos, relacionados incluso con lengua castellana, relacionados incluso con ciencias sociales, donde se busque esa capacidad de persuasión, pero en este caso para hacer actividad física. Pues teniendo de base, como digo, quizá órganos manchados de tabaco, distintas morfologías si haces actividad física o no. En definitiva, promover, como dice Víctor Arufe, que hemos de ser comerciales de la salud, pues que nuestros alumnos también sean comerciales de la salud y llevando a cabo este tipo de marketing o este tipo de ponencias dentro del instituto para otras clases o incluso crear un podcast para promover esa salud, hacerles ver que es muy importante ese estilo de vida saludable, no solo para vivir más, sino para vivir mejor. Y por último, otros proyectos que he llevado yo personalmente, sería un aprendizaje-servicio, en este caso le llamé píldoras saludables, donde nos íbamos a un parque donde sí que practicaban actividad física, en este caso de manera regular, los más mayores, y lo que hacíamos es una serie de días hacer como una clase dirigida de actividades que podían hacer con el material que tenían delante, incluso con su propio cuerpo, y luego esto lo grabábamos y lo dejábamos en códigos QR con apoyo del ayuntamiento para que ese alumnado, no, para que los más mayores pues tengan alternativas y tengan propuestas de lo que pueden hacer en el parque y lo más importante, sepan en algún caso de forma técnica lo que pueden hacer, porque incluso algunos alumnos con cierto bagaje después de una unidad didáctica relacionada a capacidades físicas básicas o relacionada con la fuerza, pues tienen ese bagaje que quizá los más mayores no tienen. Pero lo dicho, tenemos el perfil de salida, que es lo que tiene que manejar nuestro alumnado cuando se acabe la enseñanza básica. Ese perfil de salida se concreta en retos del siglo XXI. Hay un reto de futuro que está muy relacionado con la salud, con la actividad física, que sería el que os he comentado, y luego esto está más concretado en competencias clave, esas competencias clave en descriptores operativos y en las competencias específicas relacionadas con esos descriptores operativos, pero entendiendo eso ya sabemos cómo programar con mucho más significado. Esto lo vamos a tratar en más profundidad en el webinar de mañana, así que si no estás, apúntate porque todas vuestras dudas y todas vuestras cuestiones serán contestadas en directo y lo dicho, si te ha aportado, genial, y si quieres compartir algún proyecto extra, pues te leo en comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo.